Bueno, con esta temática que vamos a tocar el día de hoy de arcillas, pigmentos naturales y materiales aglomerantes, vamos a cerrar el primer ciclo de contenido de nuestra asignatura. Este primer ciclo, denominado el inicio de la tecnología de los materiales, nos va a referir a esos materiales que llamamos fundacionales. Fundacionales porque son esos primeros materiales que el hombre fue capaz de utilizar en su proceso de volverse un ser sedentario y de empezar a desarrollar una tecnología para facilitarle ese proceso. Este, las arcillas están clasificadas dentro de los materiales pétreos sedimentarios, igual que esa categoría de materiales, de los materiales pétreos sedimentarios, tienen la característica de que se localizan en la superficie de la Tierra y están, digamos, vinculados, al igual que los materiales aglomerantes, a sectores donde existen grandes concentraciones de materia orgánica descompuesta, que hace que tengan una cosa en común, arcillas y materiales aglomerantes, como son la presencia de los carbonatos. El carbono presente en estos materiales, desde luego, es un indicio de esa presencia de la materia orgánica y uno de los aspectos que da como característica a la textura de estos materiales, en el caso de la arcilla, es la presencia de grasas que hacen posible esa plasticidad característica de la arcilla. En tanto, en el caso de los materiales aglomerantes, es una materia ya más pegajosa, más eh, difícil de trabajar, pero con unas características aglutinantes muy importantes. Tiene características aglutinantes, pero también tiene características sellantes, impermeabilizantes, etcétera, que son características que comparten ambos materiales. Ambos materiales son del mundo mineral, entonces, y en ese sentido comparten una característica común con los pigmentos naturales, que una parte de ellos pueden ser de origen mineral y están fuertemente influenciados, como vamos a ver en la próxima diapositiva, por la presencia de los elementos predominantes que tenga los minerales que tengan el sector donde se han producido. Claro está, existen otros dos grupos, en el caso de los pigmentos naturales, que son los pigmentos naturales de origen vegetal y de origen animal, que ya tienen otras características específicas que vamos a resaltar en su momento. El que nos estamos adentrando, creo que es importante hacer esta precisión, esta diferenciación entre lo que son los procesos de transformación de los materiales conglomerantes que hemos visto anteriormente, porque pasan, digamos, por el, el comprender, la comprensión que el hombre tuvo acerca de que esos procesos tectónicos justamente propiciaban la transformación de los minerales y a partir de ahí innovó mecanismos que le permitieron primero domesticar el fuego y después encontrar maneras de poder utilizarlo para poder de manera artificiosa generar transformaciones de materiales pétreos en materiales conglomerantes, como hemos dicho que son las cales y los yesos. En el caso de las arcillas funciona de una manera un tanto diferente, porque ese proceso de transformación se da por la vía natural. O sea, la arcilla es un material resultante de los procesos de la tectónica de la Tierra, ya que se va constituyendo de los fragmentos más finos de los minerales que se van pulverizando por esa acción tectónica y que posteriormente a través de procesos de humectación, de, de temperatura, se van compactando con una gran cantidad de materia grasa porque justamente vienen de yacimientos de descomposición de materia orgánica, y son capaces de adherir
en torno a ellos diferentes minerales que luego van siendo transformados y asimilados a su constitución química. Este es un proceso como muy significativo porque quiere decir que a partir de esos procesos de sedimentación, la arcilla es considerada un pétreo sedimentario. Estos procesos de sedimentación va generándose ese material que está, digamos, en las capas más superficiales de la Tierra, para que en el paso el resto de los residuos grasos de esa materia orgánica que se va descomponiendo, se vaya generando una decantación en las capas más profundas de la Tierra. O sea, podríamos decir que las arcillas son una especie de filtro que se va constituyendo en la superficie de la Tierra, para poder retener los minerales más este, que, que tienen un cierto nivel de finura y que pueden adherirse a esa materia grasa adherida a las capas de la, los espacios limítrofes entre una capa tectónica y otra. Y esa es el material que venimos a hablar el día de hoy. Este, yo pienso que efectivamente, y después si uno se pone a pensar un poco sobre esta forma como se producen unos materiales y otros, siendo, digamos, bien aventurados en esta afirmación, pero sí creo que es interesante porque de alguna manera para la obtención de los materiales conglomerantes el hombre de alguna manera imitó a la naturaleza, pero en el caso de las arcillas es la naturaleza misma la que los produce. Em, Vale la pena, antes de pasar a la siguiente diapositiva, aclarar la diferencia entre los conceptos de materiales conglomerantes, que son los yesos y las cales, que hemos hablado anteriormente, y los materiales aglomerantes. Recordarán que los materiales conglomerantes son aquellos que son capaces de cohesionar en torno de ellos mediante la utilización de agua que genera la posibilidad de un mortero y ese mortero es capaz de adherir partículas de diversos materiales en su constitución. Los aglomerantes, en cambio, sin necesidad de adición de agua, son materiales que tienen la capacidad de adherir esos materiales. O sea, la conglomeración se genera por un proceso de adición del elemento agua. Y en tanto la aglomeración es un proceso que se da de manera natural. Se aglutinan los componentes. Eso es una diferencia bastante importante que nos va a permitir también hacer transición hacia lo que son los diferentes tipos de arcilla. Y es que en el planeta existen pues infinitas cantidades de arcilla. Las arcillas no son otra cosa entonces que aglomerantes naturales que provienen de esas rocas sedimentarias en estado de descomposición y tienen una cantidad de silicatos de aluminio. Los silicatos de aluminio son unas sales de aluminio que se producen por efecto de la separación de los minerales en estos procesos tectónicos de los cuales estamos hablando. En ese proceso, en función de los minerales predominantes que se encuentran en el sector donde se produce el determinado tipo de arcilla, se obtienen diferentes coloraciones. Por ejemplo, esas coloraciones tienen que ver con los óxidos que tienen los minerales que constituyen cada uno de ellos, cada uno de los tipos de arcilla. Por ejemplo, si tenemos una arcilla que tiene una gran cantidad de cobre o de óxido de cobre, las arcillas van a tener una coloración verdosa. Si tenemos una arcilla que tiene una gran cantidad de feldespato, silicatos de feldespato, etcétera, seguramente van a tener unas coloraciones rosas o amarillas, un poco tendiendo al morado,
Si tenemos en cambio coloraciones grises, entonces estamos hablando de mucha presencia de óxidos de plomo. Si tenemos coloraciones más bien blancuzcas, entonces estamos hablando de la presencia de magnesio, o azules si son la presencia predominante del cobalto, o rojos y amarillos si son presencias de, de óxido de hierro. O sea, como ven, cada una de las arcillas va a tener una característica puntual, y además, desde el punto de vista constructivo, es importante indicar que las eh, arcillas que son adecuadas para la construcción suelen ser arcillas de coloraciones rojizas, amarillosas o marrón oscuro, que son arcillas entonces que tienen una composición predominante de óxidos de hierro, de, de feldespatos y micas, o incluso de óxidos de manganeso. No pretendo que comprendan de mineralogía, desde luego, yo tampoco sé, digamos, demasiado con respecto a esto, pero esta diferencia, considerar esta diferencia es importante porque en el mundo existen cientos de coloraciones de arcilla, y las que están en ese rango colorimétrico que les estoy comentando son las que se utilizan para fines vinculados con la construcción. Para fines industriales se utilizan más bien los colores que tienen una coloración más bien grisácea, negro, etcétera. Pero para fines cosméticos también se utilizan los colores negros, pero en mucha medida todo lo que son estas coloraciones que tienen que ver con los colores más llamativos. Eso, desde luego, en función de las características. En este video, un poco lo que tiene que ver, voy a quitarle el sonido, con el nombre de Kaolin viene del nombre de la montaña de donde se extraía este mineral, Kaolin, que en chino significa cerro elevado. Que es la base del desarrollo. La primera vez que se utilizó fue hace 3000 años en China, y con él se hizo cerámica. En la antigüedad, tanto los egipcios como los chinos ya le daban uso terapéutico a esta arcilla blanca. Actualmente tiene más utilidades. Se emplea para fabricar cerámica, papel o ruedas. Nos lo cuenta no Sara. solamente se utiliza para el desarrollo de la porcelana, mezclado con otros. Probablemente si les hablo del Kaolin no les suene absolutamente de nada, pero si le hablo de objetos cotidianos como estos, una lata de pintura, pinta uñas, sino que permite el un rollo de desarrollo papel, una botella de plástico, enorme de subproductos. un plato de porcelana, no lo voy a aburrir y hasta o no voy a un invertir neumático tanto tiempo de en coche. el Todos estos desarrollo, productos en la vista están de fabricados con Kaolin. Hoy descubrimos material, simplemente que conozcan. el Kaolin está presente en infinidad de productos que usamos todos los días, pero ¿sabemos lo que es? ¿Algo de algún coche? No sé. Ha permitido un desarrollo industrial importantísimo. Algo chino, y hay japonés. grandes. Yo creo que un detergente. Algo de... Fundamentalmente ¿comer? en Venezuela existen estudios que demuestran la capacidad El Kaolin es sin duda el gran la capacidad desconocido, así que vamos de a arrojar un poquito de luz producción y vamos a que descubrir tenemos cómo se en fabrica. esta industria que es tan lucrativa. Roberto, ¿qué Porque, tal? bueno, tenemos Cuéntame, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos en la explotación de donde sacamos la materia prima el para Kaolin es fabricar el Kaolin. una arcilla ¿Qué es el Kaolin? muy El fina. Kaolin es una especie de arcilla blanca. Que tiene, ¿Y para qué sirve? digamos, una Para cantidad sectores de industriales como hilos, cemento, todas estas capas blancas carga que de están caucho, entre las capas en la grises. industria del papel, Y, en pinturas. ¿Cómo hacéis este industrializable, agujero y esos enorme? ¿Lo hacéis por elementos explosivos? industriales, Por... No, situamos que- las que excavadoras se y vamos comercializan, se utilizan rascando con el diferentes frente procesos, y de ahí extraemos los productos. Vemos que predomina el color blanco y el color rojo en para, todas estas piedras. la El filón que veis obtención de rojo diferentes es subproductos. arcilla roja para las El baldosas de Kaolin pasta viene, roja. digamos, Y los en filones que veis estas blancos es condiciones, la arena caulinífera, de la difíciles cual de obtendremos el procesar Kaolin en por- la planta de tratamiento. por Mira, la ¿ves, Sara? cantidad De esto por la es de donde capacidad extraemos de el Kaolin. absorción de agua Si lo ves que este totalmente material es arena. tiene en estado, Es arena súper Es finita. que el cuando Kaolin ha es sido el producto pulverizado. más fino, Fíjense pero
0,06 milímetros está el caolín. Para que te hagas una idea, el caolín, la granulometría es parecida a los polvos de talco que usamos la gente en casa. Comenzar a transformar su capacidad de producción, es llevado a unos grandes baldes. ¿Y cómo se consigue una mina? ¿Se compra? Pueden generan un proceso de sedimentación de lo que es el material que se presenta. Esas montañas de arcilla se humedecen, pasan a través de es una planta de lavado de minerales donde lo vamos a separar por granulometría. Por grosor, entiendo, y a ¿no? partir Exactamente, de por grosor. Yendo ya a partículas muy finas que podemos hablar desde 0,06 metros. Entonces ese material sí que lo vamos a ver como el trommel lavador lo va eliminando. ¿Qué es un trommel? Es un cilindro enorme donde introducimos material y agua. Lo que vamos a hacer es por la boca donde tenemos unas mallas que tienen diferentes grosores, vamos a ir sacando materiales por granulometría. ¿Por qué se lava la materia prima? Porque ya cuando hablamos de partículas tan finas no podríamos separar en vía seca. Una vez desecada queda el polvillo. Verónica, aquí no solo se fabrica caolín, ¿no? No entramos en alguna parte de esto. Las arenas de sílice y aquí el caolín en suspensión. Esto es caolín y esto es arena de sílice. Exactamente. Agua lechosa. La arena de sílice y el caolín llegan mezclados a esta fábrica. Los dos forman esa franja blanca que hemos visto en la mina. Y mientras el caolín es muy fino, sus partículas son de 0,06 milímetros como un pelo. La arena de sílice es más gruesa, de unos 0,8 milímetros o superior, como 14 pelos juntos. La arena de sílice se usa principalmente para la producción de vidrio. ¿Y el caolín este por qué es tan líquido? Porque esto es agua. No se nota nada. Claro, no se notan porque las partículas son muy finas y están en suspensión. Lo que sí que vamos a ver luego cómo le estamos quitando esa agua. Aquí pues ya el material seco comienza a ser trasladado a la fábrica de manera tal de verlo en un su floculante es estado una más sustancia química que puro, y de allí espeso porque ya está espesado por el floculante. Y este es el agua que entiendo que escurre de... Eso aquí es interesante. Por ejemplo, es como un filtro de café, igual, ¿no? Aquí se quedaría el café y aquí pasaría el agua. Y ya el proceso es tirarla. Y este es el agua que entiendo que escurre del propio caolín, ¿no? Exacto. Es la que pasa por los filtros y la elimina. Desecando, el agua se va extrayendo por desecado natural y luego esas planchas de caolín son las que se rompen y se vuelven un polvo que se comercializa, ¿ves? ¿Qué hace de empuje? Se hace una gran cantidad de productos que posteriormente pues pasan al comprador, que lo va a traducir en toda esa cantidad de productos que vimos anteriormente. Bueno, No se conoce, pero es una aplicación importante para muchos usos de productos cotidianos. A mí me ha quedado clarísimo, pero seguro que hay algún despistado y vamos a ver este resumen por si acaso. Vale. el nombre de caolín viene del nombre de la montaña.
Los tipos de porcelana, entonces, haciendo una síntesis, van a ser básicamente estos tres tipos de porcelana. La pasta dura, que es la pasta de origen chino, muy antigua. La pasta blanda, que ya tiene un origen francés. Y luego, un poco más tarde en el tiempo, pero muy contemporánea con esta última, la porcelana ósea, que es una porcelana muy fina, muy delicada y que tiene o digamos un carácter propio, aunque desde el punto de vista de su valoración compite con lo que es esa porcelana de origen chino. Em, Tienen dos lecturas recomendadas también en esta parte, un poco para que comprendan mejor y tengan tratar de estimularlos a que hagan una investigación por ustedes mismos. Según su aplicación, las arcillas las vamos a clasificar en arcillas rojas o de ladrillo, que es la que característicamente se utiliza para la elaboración de alfarería y de popular, cuencos, tal, pero también para el desarrollo de materiales constructivos, igual que la terracota tradicional. En el caso de la terracota tradicional, los colores son más bien como beige, color marfil, amarillo. En cambio, en el caso de la arcilla roja, que se utiliza para la construcción de eso, de piezas de alfarería, pero también de bloques de ladrillos, el color es característicamente rojo, lo que me habla de la cantidad de óxido de hierro que posee. La diferencia entre uno y el otro, porque básicamente los dos tipos de arcilla tienen unas características resistentes similares, unas temperaturas de fusión similares, tiene que ver fundamentalmente con que la segunda, la arcilla de alfarero, la terracota tradicional, es muy buena para la utilización de esmaltes. La arcilla roja o de ladrillos no tiene ese coeficiente de dilatación adecuado para ser decorado el material. Por eso es que en el caso de las arcillas rojas hablamos de lo que son recipientes o alfarería más primitiva o ladrillos. Y en el caso de la terracota tradicional, piezas cerámicas ya decoradas. También tenemos la loza o tierra de pipa que se desprende de residuos en la extracción del caolín. Son piezas que tienen o materiales que tienen una gran cantidad de caolín, mica, feldespatos y otro tipo de materiales y se utiliza fundamentalmente para el desarrollo de ciertos tipos de artesanía. Cuece a una temperatura un poco superior que la arcilla de los ladrillos, pero pues es bastante más económica. En el caso de la arcilla refractaria, es una arcilla que funde por encima de los 1500 grados centígrados y se utiliza para la fabricación de ladrillos refractarios. En el caso de la bentonita, estamos hablando de una arcilla que también es muy fina, de grano muy fino, constituida fundamentalmente a partir de cenizas volcánicas y de otros tipos de minerales. En todo caso, la utilización de la bentonita tiene una aplicación más dirigida al desarrollo de productos industriales o justamente por las características de este tipo de arcilla que tiene uno se expande muchísimo y tiene la característica de desarrollar unas grietas de retracción importantes por la cantidad de óxido de hierro que poseen. Entonces, este tipo de arcilla se utiliza fundamentalmente para perforaciones, para cuando se necesita absorción, altos niveles de absorción. Por ejemplo, la arcilla con la que se hace la arena de gatos es arcilla bentonítica. Entonces, tiene otros tipos de aplicaciones, no son aplicaciones constructivas necesariamente. Las propiedades de los elementos que constituyen las arcillas básicamente son la plasticidad, son materiales que tienen
la capacidad de activarse de una manera importante cuando se les añade una cierta cantidad de agua muy pequeña, no tiene que ser grandes cantidades de agua. La arcilla en estos casos se activa, las moléculas absorben e incorporan a la estructura molecular del material esa humedad y permite el proceso de la trabajabilidad. Este, esa característica es la que hace justamente esa posibilidad de desarrollar diferentes tipos de formas. Otra característica importante es que en esa capacidad que tiene de absorber humedad, la arcilla puede aumentar de tamaño, pero también, así como lo aumenta, o sea, se dilata, también lo puede mermar o retraer. En ese caso, estamos hablando que al perder humedad por el fenómeno de evaporación de agua, entonces el material se encoge. Es el efecto característico que se puede apreciar en los suelos que tienen unos niveles de arcilla importantes cuando disminuye el nivel de humedad sobre el suelo, que produce estos procesos de erosión. La arcilla tiene la propiedad de volverse un material refractario cuando es cocido. Eso es un elemento importante. Y recuerden que cuando es cocido y se cristaliza su estructura, entonces los procesos de rotura suelen ser más frágiles. Es un material poroso, con lo cual se favorece la absorción del agua. Y tiene diferentes coloraciones por las razones que hemos explicado. Imágenes. Con la arcilla se desarrollaron expresiones arquitectónicas importantísimas desde muchos años atrás. O sea, tenemos evidencias de construcciones de ciudades enteras construidas con arcilla que tienen 5.000 años de antigüedad, 7.000 años de antigüedad, y que se encuentran todavía, digamos, en un estado formal reconocible, excavaciones en todas partes del mundo. Es un elemento, efectivamente, se enriquece en términos de la propia, las diferentes formas de trabajo que adquiere el material. Les voy a poner, también es un video que quiero que vean después. Hola a todos, hoy lo que voy a hacer es sacar arcilla y prepararla para poder trabajar con ella. Antes de todo hay que hacer unas pruebas, unas pequeñas piezas para ver cómo se trabaja la arcilla, incluso ver el secado y la cocción. Una vez que sabemos que da buen resultado esa arcilla, la podemos ya sacar en gran cantidad y prepararla para hacer una gran cocción. Aquí, como veis, ya he sacado arcilla, es una arcilla roja, pero voy a empezar a sacar en este otro lado. Como veis, hay hierba seca y habrá que hacer una limpieza. Hay que limpiar hasta que nos empiece a salir lo que es la arcilla. Cogemos una pala o una azada y limpiamos toda esta zona. Porque para trabajar la arcilla para la construcción, debemos convertirla en barro. El barro es la materia prima para desarrollar cerámica o también para desarrollar elementos constructivos como el adobe, los morteros de barro, etc. La arcilla en ese campo es el componente fundamental y ese componente a su vez es un componente complejo. ¿Por qué? Porque tiene diferentes elementos. Entonces no es que es bueno, una vez que ya hemos limpiado nuestra zona donde vamos a sacar la arcilla y empezamos a ver que sale de trozos como de esta calidad, ya podemos empezar a recoger la arcilla en sacos o en un cesto, lo que tengamos, para poderla transportar y seguir haciendo
en CRATER, que es un instituto de investigación de técnicas de construcción con tierra, han definido esta clasificación de sistemas constructivos desarrollados a partir de morteros de barro o de diferentes formas o combinaciones de sistemas para el desarrollo de ciertas técnicas constructivas. Ellos plantean cuatro grandes grupos de técnicas constructivas basadas justamente en la definición de la plasticidad. Cuando se trata de un material que tiene muy poca humedad, que está prácticamente en estado sólido o seco, entonces estamos hablando de técnicas donde el proceso, que es de la 1 a la 4, el proceso que se utiliza es un proceso que básicamente va a tener que ver con tallar, horadar una cueva, por ejemplo, o un gran bloque de arcilla que esté en la montaña, por ejemplo, en el caso de los indios laos, que les recomiendo los puedan estudiar en la zona de Alburquerque, Nuevo México. Ellos van tallando en las montañas de arcilla que tienen en su territorio desértico unas edificaciones en las cuales viven tradicionalmente. O pueden cubrir con ese material muy seco, como sucede en el caso de las antiguas cubiertas de la zona de la península de Paraguaná, para proteger los techos fundamentalmente de los vientos, aunque como es un material que se termina convirtiendo en impermeable por la adición de fibras vegetales en él, para soportar los chubascos torrenciales que tiene un par de veces al año. Un material con el cual se rellenan diferentes moldes que se quedan como encofrados perdidos, o donde se corta la tierra, y esos terrones de tierra cortados se trasladan para su utilización como bloques. Técnicas donde el material está apenas humedecido, permite para compactar, es el caso de los tapiales. O técnicas donde se puede moldear, ya tenemos un nivel de plasticidad mayor, o sea, hay un poco más de humedad, y entonces allí, como los adobes, se pueden moldear, se pueden hacer pequeñas piezas moldeadas a mano para ser amontonadas, se pueden generar modulaciones, se puede hacer bloques por sistemas mecanizados, lo que son los típicos bloques de suelo, cemento, etc. Son características que tienen que ver ya con un material un poco más plástico, que permite el proceso del moldeado. O cuando se utiliza el material en un estado bastante líquido, con una plasticidad como muy ligera, estamos hablando de los característicos morteros de barro que se aplican sobre entramados de madera que vimos en la clase correspondiente a las fibras vegetales para la fabricación de los adobes, de las quinchas, etc. Son diferentes tipos de técnicas constructivas tradicionales que tienen una importancia cultural, tanto que en la lista de patrimonio mundial, aunque la estadística está un poco antigua porque es de 2004, en la lista de patrimonio mundial, ya para ese momento, el 17% de los lugares y edificaciones declarados estaban construidos con tierra, de manera parcial o total. Casi, digamos, la mayoría de este patrimonio se ubicaba en la zona del Medio Oriente, un porcentaje más pequeño en la zona del continente americano, y de manera predominante ese patrimonio declarado construido en tierra lo tenemos aquí en América, uno de los cuales justamente la ciudad de Coro y de La Vela.
El 70% del territorio del mundo que está habitado está construido con técnicas de tierra. Y en la ciudad de Coro, como les estaba diciendo anteriormente, tenemos este patrimonio mundial que es importantísimo porque una de las razones por las que fue incluida en la lista de patrimonio mundial fue por ser el centro urbano del Caribe y las Antillas construido en tierra mejor conservado. Es una de las primeras ciudades coloniales de América y posee más de 600 edificios históricos construidos en técnicas de tapia y de adobe y de bareque. Lastimosamente se encuentra ubicada en la lista de patrimonio en riesgo desde el año 2005 y por los vientos que soplan no va a salir todavía de esa lista de patrimonio en riesgo, lamentablemente. Es una ciudad sincrética desde el punto de vista cultural, tiene una gran cantidad de estilos y técnicas que dan cuenta, digamos, de la gran influencia que tuvo gracias a los flujos migratorios que habían en el Caribe en los tiempos previos a la llegada de los españoles y durante ese periodo de flujo continuo de españoles, holandeses, franceses, ingleses, etc. Es una ciudad muy rica, muy importante de nuestra geografía que les invito a conocer a los que no la conozcan. En este recorrido por nuestro país encontramos que muchas de estas técnicas constructivas que plantea Crater en su clasificación las tenemos acá. O sea, tenemos técnicas constructivas donde el material apenas está levemente humedecido, como el caso del tapial, y en ese material tenemos restos arqueológicos importantísimos de ciudades abandonadas en las alturas de las montañas andinas. Tenemos adobes en las zonas más costeñas de Oriente, pero yo diría que fundamentalmente las técnicas constructivas que más se desarrollaron en nuestro país tienen que ver con los bareques y las arquitecturas compactadas, lo cual tiene, digamos, como el sentido climático que corresponde. O sea, estamos hablando de zonas, en el caso de las tapias, de sectores donde existen unos niveles de pluviosidad más o menos constantes a lo largo del año, lo que es costa y montaña, pero también en zonas más selváticas, en zonas donde el índice de pluviosidad es mayor, tenemos técnicas constructivas desarrolladas con un material muy plástico, muy humedecido, que es el bareque, aplicado a una estructura vegetal. Es indudablemente un valor importantísimo a seguir desarrollando en investigaciones en este campo. Entonces, el agua está claro que en este tipo de arquitectura es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque el agua permite disolver esos finos que están aglutinados en las partículas de arcilla. Y una vez que se disuelve, pues se combinan todas esas partículas y una vez combinadas se genera la posibilidad de adherirse a otros tipos de componentes vegetales, incluso pétreos como las calizas. Hay ciertas precauciones que hay que tener en la construcción de tierra, que tiene que ver justamente con la utilización de determinados tipos de materiales, como los yesos, que son materiales que en contacto con el agua se activan, se vuelven inestables y pueden generar daños en el material. Todos estos aspectos son potenciados a través del agua. El agua genera en esta relación con el barro una gran cantidad de calor que se desprende
y que tiene que ver justamente con esas liberaciones de hidrógeno que se plantean, que es una especie de proceso de fraguado que se logra en esta. Digo una especie de proceso de fraguado porque no es exactamente un proceso de fraguado, pero es un híbrido entre la desecación y el fraguado, ya que en muchas de estas construcciones de tapias en específico se utilizan morteros de cal, lo cual genera esa especie de fraguado del cual les estoy hablando. Existe una transformación química pues en todo esto. La granulometría característica de los áridos utilizados en un tapial es la que les estoy indicando acá. Es una combinación de arcillas, de limos, de arenas, gravas de diferentes tamaños y cantos rodados y partículas o cascotes de bloques fraccionados. En cuanto a los adobes, existe una dosificación que se ha venido estandarizando por consenso entre todos los lugares donde se sigue construyendo con esta técnica constructiva, que plantea un porcentaje menor al 20% de arcilla y una utilización de más de 45% de arena. Esto lo que nos está indicando efectivamente es que es un bloque que requiere una estructura para poder mantenerse conservado. Recuerden que la arcilla por sí misma, siendo un fino, no puede, o sea, no tiene la capacidad, tiene una capacidad plástica, pero no tiene una capacidad para soportar su propia materialidad. En consecuencia, la arena lo que viene a ser es el esqueleto interno de la arcilla y ese esqueleto interno se refuerza con la presencia de la paja. A la derecha tienen una lista de las herramientas que se utilizan usualmente de manera tradicional para el desarrollo de esta técnica. En todo caso, el barro tiene una serie de propiedades que vale la pena considerar, ya que estamos en tiempos de bioconstrucción, de permacultura, en la cual el resurgir de las técnicas constructivas tradicionales, particularmente de la arquitectura de tierra, viene a ser uno de los aspectos que más atrae a cada vez más personas. En cuanto al comportamiento mecánico, el barro como tal tiene, digamos, desde el punto de vista del módulo elástico, tiene un bajo módulo elástico, tiene una condición que lo lleva a ser débil ante la presencia de microorganismos, de la erosión y también de la humedad al ser un material muy absorbente, con lo cual tiene tendencia a disgregarse. Por eso es que aparece la presencia de elementos internos, de otro tipo de materiales internos que pueden reducir esta capacidad, como la arena y la paja, como lo hemos nombrado anteriormente. Desde el punto de vista de su inercia térmica, recuerden que los pétreos son materiales que tienen una gran inercia térmica, o sea, son capaces de acumular energía potencial en su interior. Pero en el momento que cambian las condiciones atmosféricas, las condiciones del clima en torno al material, se producen grietas de retracción que van, digamos, en los ciclos de alternabilidad, van generando o estimulando esa condición de material disgregable. Los elementos de construcción con tierra, en términos generales, presentan poca resistencia a la compresión y en cambio funcionan muy bien a la compresión. Esta diferencia
tiene, tiene que ver con la naturaleza del material. Es un material pétreo y indudablemente su característica resistente responde mucho mejor a esfuerzos de compresión que a cualquier otro esfuerzo. Sin embargo, si hablamos de estructuras armadas o estructuras tramadas, el esfuerzo a la tracción es bien absorbido por la estructura de tramas vegetales usualmente, lo cual genera el desprendimiento de los revocos de barro de las tramas de refuerzo. Por eso es que hay que compensar de alguna manera en lo que es la forma de utilizar el barro en las edificaciones, buscando que trabaje de una manera masiva en lugares con una energía más bien estática y en las estructuras más sometidas a procesos de tracción, eliminar la utilización de este material. Con respecto a lo térmico, el material, como les dije anteriormente, tiende a acumular energía, o sea, si es de día y está soleado, ese calor es transferido en la noche a la edificación, lo cual genera un cierto factor de estabilidad del intercambio de calor o la cesión del calor hacia el exterior y del refrescamiento de la casa o de la edificación en el momento en que bajan las temperaturas en el exterior. O sea, toda esta condición genera, digamos, la posibilidad de un material que se pueda autorregular en términos de la temperatura interior y las condiciones exteriores. Como dije anteriormente, son materiales con gran inercia térmica, o sea que son capaces de acumular ese calor exterior y cederlo en la noche cuando bajan las temperaturas. Todo esto lo que nos está hablando efectivamente es de las oportunidades que nos da el material si sabemos efectivamente diseñar en función de estas propiedades. Hay algunos autores que han estudiado los comportamientos característicos de estos materiales en relación a la vulnerabilidad sísmica. Y es que indudablemente, como vimos en la gráfica sobre la cantidad de patrimonio que construido con tierra que tenemos en América, esto es un valor estratégico para garantizar la conservación del patrimonio. Fíjense que en términos generales la resistencia del adobe es un poco menor de lo que es la resistencia de los tapiales. Sin embargo, no hay una regla fija con respecto a esto. Esto indudablemente debería ser utilizado para estandarizar los procedimientos, estandarizar las piezas o los elementos que van a constituir los mampuestos con los cuales vamos a trabajar nuestra arquitectura. En todo caso, como hemos visto con estos materiales, son materiales que provienen, digamos, que tienen una gran historia, que tienen un gran, que viven dentro de nuestra memoria cultural y por eso mismo tienen una perspectiva de porvenir, de futuro, prometedora. Y tengo que nombrar, me gustó mucho esta imagen de un edificio que es creo que es una bodega de vinos, que está considerado el edificio en tierra cruda más grande de Europa. Pueden ver el enlace allí en la presentación.
Y Pierre de Meuron plantea, como arquitectos no solo tenemos que tener en cuenta las especificaciones, sino también el lugar donde el edificio se va a ubicar. Los materiales utilizados para la construcción procedente de un radio de 8 a 10 kilómetros. Eso es un poco el criterio que aplicaron en este caso. Hacer una revisión del contexto, ver el lugar donde podía haber un saque de tierra que permitiera edificar este edificio, lo cual era conveniente debido a esa condición de inercia térmica que tiene el material. Con esto me despido de esta primera parte con respecto a los materiales de la última parte de nuestro primer tema de este curso de materiales de construcción. Nos vemos en la segunda parte dentro de nada.